mañana quiero compartir con ustedes uno de los temas que a veces es un tema controversial y se ha vuelto controversial por una sencilla razón, porque la iglesia ha tenido cambios, la iglesia a través de la historia ha tenido modificaciones, han entrado cierto tipo de pensamientos diferentes a la iglesia, entonces, de tal manera que se han levantado escuelas de pensamiento. Y el tema del que quiero compartir hoy con ustedes, que está totalmente respaldado por la palabra del Señor, es la importancia de la cobertura en la iglesia cristiana. El tema de la cobertura se ha vuelto un tema complicado porque algunos piensan que no necesitamos cobertura y que no es la cobertura del hombre la que debe estar sobre nosotros, porque tenemos la cobertura de Dios y teniendo la cobertura de Dios lo tenemos todo. Y eso por supuesto que es verdad que tenemos en la cobertura del Señor lo tenemos todo. El punto central en esto es que la palabra del Señor nos instruye acerca de las autoridades terrenales y nos instruye acerca de las autoridades espirituales. Hay autoridades y hay coberturas que son coberturas legales, por supuesto, eso lo sabemos a través de los diferentes códigos, la Constitución de la República, los derechos, los diferentes principios y valores de una sociedad, pues legalmente nos dan una cobertura y así podemos hablar de diferentes tipos de una cobertura paternal, por ejemplo, en la casa los hijos tienen una cobertura paterna o deberían de tener una cobertura paterna y esta cobertura tiene mucho valor en cuanto a cuáles son esos principios de la cobertura paterna. No es solo ser papá en la casa o ser el jefe de la casa, sino que tiene algunos principios sumamente importantes que involucran la instrucción, la enseñanza, la disciplina y por supuesto esos principios espirituales tan importantes. Amén. Así es que hoy quiero que por favor abran sus Biblias conmigo. Vamos a conocer qué dice la Biblia respecto de la cobertura y de la cobertura en la iglesia cristiana, porque esto tiene que ver la cobertura tiene que ver con autoridad, por supuesto. La Biblia nos dice esto y esto tiene mucho que ver con autoridad. Cobertura, aunque es esa tapar algo, cubrir algo, esconder algo, ponerlo en protección o ponerlo bajo protección, porque una de las interpretaciones que la Biblia da de la cobertura es precisamente ponerlo bajo protección. Quiero que busquen conmigo en el libro de Isaías, por favor, del profeta Isaías, en uno de los primeros capítulos, que es el capítulo 4 del libro de Isaías. Y vamos a ver, en principio, vamos a ver varias escrituras hoy, pero la cobertura, yo creo que cuando nosotros lo vemos a nivel de iglesia, voy a entrar al tema específico de la iglesia para dejar las otras coberturas para otra oportunidad, pero cuando hablamos de la cobertura en la iglesia, algunos interpretamos que no podemos ponernos bajo la cobertura de un hombre porque eso podría generar cierta idolatría en nosotros. Esa es una de las interpretaciones. La otra interpretación es que no me puedo poner bajo cobertura de un hombre porque yo no tengo que rendirle cuentas a un hombre en la tierra. Yo rindo cuentas a Dios. Esa es otra de las interpretaciones que hay, o otro de los pensamientos que hay acerca de la cobertura. Y esto pues tiene su raíz en algunas de las actitudes que en algún momento se han dado desde los púlpitos. En algún momento la cobertura pastoral, en este caso la cobertura espiritual, se ha convertido en algunos tiempos, en algunas épocas o en algunas iglesias en una cobertura tiránica, en una cobertura de obligar a hacer las cosas, de mantener una supervisión. Yo diría, y cambiaría la palabra supervisión por una injerencia en los asuntos familiares de las familias, valga la redundancia, de las familias de la iglesia. Y entonces, cuando se ve esa injerencia donde no debería de meterse la autoridad espiritual, dicho vulgarmente, no debería de ir donde no lo están llamando, pero esa injerencia ha provocado a veces más que una coherencia, más que una armonía en las familias, ha provocado divisiones, ha provocado divergencias en las familias. Y por otro lado está la parte de la cobertura que se ha vuelto autoritaria en algún momento. Es obligarte a hacer las cosas, decirte cómo tienes que hacer las cosas y mantener, en algún momento se ha mantenido una supervisión muy autoritaria y al tal grado que en algún momento te dicen
con quién te puedes casar y con quién no te puedes casar. ¿Qué trabajo puedes aceptar y qué trabajo no puedes aceptar? Ah, ¿Cómo debes de manejar tu casa y cómo no debes de manejar tu casa? Pero esto desde el punto de vista autoritario, de órdenes, de instrucciones precisas y en algún momento la supervisión directa que se ha dado en este tipo de coberturas, de una malentendida cobertura de lo que es esa cobertura espiritual que empieza en Dios mismo y luego continúen aquellas autoridades delegadas por Dios aquí en la tierra. Amén, que son los ministerios. Ya ustedes han oído los ministerios, los 5 ministerios de Efesios 11. Amén. Pero hoy quiero hablar acerca de esa cobertura, de por qué es importante tener una cobertura en la iglesia y por qué el cristiano debe tener una cobertura. No una cobertura de es el jefe, no es una jefatura, es una cobertura. Amén, que es saludable y es sana. Veamos por favor en Isaías en el capítulo 4 y versos 5 y 6. Vamos a leer lo que la palabra del Señor dice y vamos a ver un par de versiones para ver lo que la palabra del Señor nos dice respecto de la cobertura. Amén. Capítulo 4, versos 5 y 6 dice, entonces, sobre todo lugar del monte Sión, y sabemos que el monte Sión es el monte de Dios, de tal manera que está el monte Sión terrenal y está el monte Sión celestial. O sea que cuando se habla del monte Sión en la Biblia, se habla del lugar santo, del lugar sagrado. Y dice la palabra del Señor allí, entonces sobre todo lugar del monte Sión y sobre todas sus asambleas, el Señor creará nube y humo del día. Estoy leyendo la versión Reina Valera 2015, ahora les leo la 60 y les leo la nueva versión internacional. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, y resplandor, dice, ¿qué dice ahí? Creará una nube y humo de día y resplandor de fuego llameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria. Amén. Esa es la cubierta, esa es la cobertura, la cubierta de gloria. Vamos a ver la versión Reina Valera 1960, dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión, contra el aguacero. Amén. Esa es la versión 1960 Reina Valera. Y veamos lo que dice la nueva versión internacional. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche sobre el monte Sión, el lugar sagrado, el monte santo de Dios. Y todo esto tiene que ver, recuerden que cuando habla de monte habla de una cabeza y el Salmo 133 habla de eso, una cabeza y cómo se derrama la unción o cómo se derrama el aceite sobre el resto del monte. Y dice, y sobre los que allí se reúnan en el lugar santo, una cobertura. Por sobre toda la gloria habrá un toldo, dice la nueva versión internacional, que servirá de cobertizo, una protección total para dar sombra contra el calor de día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Amén. Entonces oyen la palabra dosel. El dosel es eso, es una cubierta. Ustedes, tal vez una de las formas más simples que tenemos de identificarlo es ese como mosquitero que ponen en la cama, ¿sí? Es el dosel. Esas camas, ven como Luis XV o algo así, ¿verdad? Los que conocen, tienen sus coberturas así para que no te piquen los zancudos o que no te vean en algún momento cuando estás ahí durmiendo. Ese es el dosel, cuando oyen hablar de un dosel. Amén. Ahora, la cobertura en sujeción, o sea, sujeción voluntaria. Me sujeto a una cobertura, me sujeto a una autoridad. Fíjense que cuando estoy hablando bíblica y escrituralmente, no estoy hablando de una autoridad cualquiera, estoy hablando de cómo la Biblia define la autoridad. Y cualquier persona que se pone bajo autoridad se está poniendo bajo cobertura. Amén. O sea, esta cobertura tiene algunos aspectos que vamos a platicar. Ahora,
Durante mucho tiempo este tema ha trascendido entre si es bueno o no es bueno, si es bíblico o no es bíblico, pues dejemos que sea la Biblia la que nos conteste al respecto. Ahora, para que exista una cobertura activa sobre un creyente, sobre una iglesia, debe de haber limpieza, debe de haber santidad. Amén. Fíjense bien, pues, no es cuántas veces asistas, es que tú camines en santidad. ¿Por qué razón? Porque si caminas en santidad, vas a ser una persona leal, vas a ser una persona fiel, vas a ser una persona constante en las cosas del Señor. Ahora, para que haya cobertura y una cobertura correcta, debe de haber purificación, debe de haber limpieza, debe de haber santidad en el caminar del creyente. Ahora, en esto tenemos que ver en la cobertura el modelo de Dios y sujetarnos al modelo de cobertura de Dios y no el modelo de cobertura del hombre, porque el hombre tiene sus propios modelos de lo que es la cobertura. Ya les platiqué en algún momento de cómo el hombre dentro de la misma iglesia ha llegado a crear una cobertura errónea. Errónea porque no es eso lo que la Biblia dice al respecto. Ahora, cuando hay el pastorado, y voy a hablar específicamente del pastorado, el ministerio pastoral, el pastor tiene que tener dos características para saber que es un pastor correcto y genuino. Número uno, tiene que tener llamado de Dios. Amén. Tiene que tener llamado de Dios. Número uno. Número dos, ese pastor debe tener entrega. En el llamado hay entrega. Y esto es lo que es el llamado de bajo este llamado de Dios. Y cuando ese pastor es puesto bajo la cobertura de Dios en el nombramiento pastoral y en el llamado pastoral, por supuesto que hay un nombramiento terrenal también, pero ese pastor es puesto bajo ese llamado de Dios, bajo ese dosel de Dios, bajo esa cobertura de Dios. Ahora ese pastor tiene autoridad sobre un grupo, una congregación o lo que es una iglesia. Y tiene una autoridad delegada, porque ha habido una transferencia de autoridad de parte de Dios cuando Dios llama a ese pastor para pastorear una iglesia, para pastorear una congregación. Amén. Ahora, la definición, quiero que veamos un poquito acerca de lo que es la definición de la autoridad espiritual. Fíjate bien, ¿qué es la autoridad espiritual transferida por el Señor? Es una persona revestida de poder. Fíjate bien, Dios viste con poder y autoridad a esa persona y esta persona subordinada a Dios en una relación de autoridad con Dios va a ejercer ese poder y va a ejercer esa autoridad en la facultad que Dios le ha dado para hacer las cosas que Dios le manda a hacer. Por eso es que existen, pues ya ustedes ven, diferentes denominaciones con diferente tipo de pensamiento o diferente doctrina. El Evangelio de Juan en el capítulo 13 y verso 16, quiero leer uno de los primeros pasajes respecto a esto. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Ven que hay una jerarquía de Dios sobre los ministros del Señor en general. Ministros, cualquiera de los 5 ministerios que ustedes ven ahí en Efesios. Pero específicamente sobre el pastor, dice la Biblia que hay una autoridad delegada por Dios para que ese pastor ejerza la autoridad. O sea, el pastor no es un cuate de la congregación, ¿sí? El pastor no es alguien que está a disposición de cualquier pulga que le pique a alguien en algún momento, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en algún momento se confunde a nivel general y a nivel de congregación esto. Pareciera que el pastor es la persona menos importante dentro de los 5 ministerios, porque no se reconoce que para el pastor, como para los otros 4, hay una autoridad delegada de Dios y esa transferencia de poder y de autoridad le da a ese pastor ese permiso para que él pueda ejercer sobre una congregación esa autoridad. Cuando nosotros vemos sobre ese pasaje, habla de una cobertura.
Ahora, yo quiero que veamos lo que la cobertura realmente dice el diccionario. Dice, ¿qué es una cobertura? Es protección, poner cuidado, una unción que desciende de arriba. Amén. No es, estoy hablando de la cobertura espiritual. Desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, lo dice el Salmo 133. Ya ustedes han oído de este salmo respecto a cómo sobre el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote Aarón, desciende el aceite, dice, y va descendiendo por las barbas y desciende sobre toda su vestidura. El sacerdote en ese momento un símbolo de lo que el monte Sión representa, no solo en la formación del plan de salvación de Dios para Israel y para la humanidad, sino que lo que representa el monte de Sión proféticamente en la consumación de los tiempos, tanto para Israel como para la iglesia. Ahora, cuando vemos esto, vemos que sí, la cobertura se manifiesta por niveles jerárquicos. Deben de haber jerarquía, porque debe haber un orden en la iglesia donde la jerarquía vaya también delegándose por cada una de las posiciones para que cada uno de los siervos, obreros, servidores, etcétera, tiene una autoridad también que ha sido delegada. Amén. Ahora, ¿cuándo tiene efecto esa cobertura? Cuando yo rindo mi voluntad. Y cuando digo rindo mi voluntad, no estoy diciendo que me vuelvo esclavo del pastor o del ministro, sino es rindo mi voluntad en el sentido que entro en una relación de obediencia a aquello que el pastor de la iglesia establece en función a las diferentes actividades que la iglesia tiene. Amén. No es una vez sirvo, otra vez no sirvo, una vez vengo, otra vez no vengo, una vez hago, otra vez no hago, ahora quiero, ahora no quiero. No, la sujeción bajo cobertura tiene que ver con esto, amados hermanos. O sea, hay una autoridad establecida en la iglesia. Estoy hablando de todas las iglesias, no solo de Hechos de Amor. Estoy hablando de todas las iglesias. Ahora, el rendir mi voluntad a una cobertura, a una autoridad, se hace bajo dos aspectos. Número uno, la reflexión. Cuando yo llego a una reflexión y pienso, este es el lugar, esta es la doctrina, esta es la forma, cursos, este es el lugar donde Dios me está poniendo. Esta es una parte ya más de reflexión, más de pensar. Y número dos, la parte de la elección. Porque lo elijo, de alguna manera hay una identificación. Nosotros decimos dentro de la iglesia a veces, yo corro con la visión del pastor, pero es una forma errónea, pues bueno, aceptable para efecto de corro con la visión del pastor, pero errónea a nivel de ¿con qué visión corro? ¿Con la del pastor? No, corro con la visión de Dios, porque Él me ha dado una sola visión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Que la iglesia tenga una visión en general y tenga ciertos principios como los tenemos, ustedes los ven ahí atrás. Pero la visión es servir, es Dios conmigo, yo con Dios, poniéndome bajo una línea de cobertura establecida en las diferentes jerarquías que Dios puso. Y me alineo en ese momento por elección o por reflexión, cualquiera de las dos que yo use, me alineo a esto. Fíjense bien, quiero hablarles por un momento del rey David. ¿Cuántos han oído hablar de David? Todos. ¿Cuántos han oído hablar del Salmo 23? Todos. ¿Cómo empieza David hablando del Salmo en relación a la cobertura? Fíjense que David, en medio de todo lo que el Salmo 23 representa y refleja, y ha sido para muchos de los creyentes y millones de creyentes en el mundo, el Salmo 23 refleja exactamente cómo David se sujetaba bajo la cobertura de Dios. Y él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué está reconociendo David ahí? La cobertura de Dios. Pero ¿quién era David? El rey. ¿Quiénes estaban bajo la autoridad de David? Toda la nación de Israel. Y bajo la nación de Israel y los diferentes grupos jerárquicos estaban los sacerdotes, estaban los profetas. Y la gente estaba bajo la cobertura del profeta o bajo la cobertura del sacerdote. O sea, lo que David está estableciendo es, hay una cobertura de autoridad partiendo desde Dios. Y cuando yo no me sujeto a esa
cobertura, imagínense que la gente se hubiera rebelado contra David. David no hubiera gobernado durante 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén, ¿verdad? David gobernó 40 años a Israel. Si el pueblo no hubiera aceptado la cobertura de Dios y la cobertura delegada, la transferencia de autoridad sobre David, la gente se hubiera rebelado contra él. Por supuesto, usted dirá, pero su hijo Absalón se rebeló. ¿Por qué era eso? Porque era un rebelde. ¿Se acuerdan? La semana pasada les decía, ¿por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Por qué es perro? ¿Por qué la cerda vuelve a revolcarse? ¿Por qué es cerda? ¿Por qué Absalón se rebeló contra su papá? Porque él era rebelde. Porque era un hijo rebelde. Absalón nunca aceptó la autoridad de nadie. Solo lo que le convenía. Y es lo que tenemos que cuidar con nuestros hijos también, donde nosotros le enseñamos a nuestros hijos la autoridad y cómo espiritualmente, bíblicamente, es necesaria una cobertura sobre nuestras vidas, enseñándoselo en la casa a través de la cobertura de los padres. Amén. Los mayores problemas sociales que existen entre los hijos es cuando ha habido un padre ausente. Y no puede decir ya igual que andaba ausente, ¿verdad? O sea, un padre ausente puede estar ahí físicamente, pero es una figura para los hijos. O pues simplemente no está ese padre ausente. ¿Cómo le enseño cobertura si la cobertura está en función a un recurso que puede estar y puede desaparecer, como es el dinero? Yo no puedo garantizarle a mis hijos cobertura en base al dinero, a mi sueldo, a mis ingresos, a mi cheque. La cobertura sobre mis hijos está basada en una paternidad responsable, en una paternidad de amor, de relación, de contacto, de comunicación, de intimidad emocional, de intimidad espiritual con mis hijos. Porque cuando yo les enseño a ellos la cobertura en la casa, ellos van a respetar la cobertura de Dios. Van a respetar la cobertura del pastor y van a respetar la cobertura de sus jefes cuando vayan a trabajar. Si no, van a ser empleados rebeldes, que no les gusta ninguna empresa. Se los ve cambiando de empresa terriblemente, ¿verdad, mi hermano? Los que son empresarios saben de lo que estoy hablando. Amén. Ahora, fíjense bien. Jehová es mi pastor. Él. ¿Por qué? Porque si dice Jehová es mi pastor, él está diciendo, soy como una oveja bajo el mando de un pastor de rebaño. Y yo me sujeto a ese pastor, porque si no, el pastor carga una vara con la que puede quebrarme las patas. ¿Verdad? Por eso la Biblia habla de la perniquebrada, ¿verdad? La perniquebrada no es la que se fracturó sola, la perniquebrada es a la que el pastor le quebró las patas porque se salía del rebaño a cada rato. Así es que cuando el pastor los corrija, no se enojen. Amén. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que Dios protege? Fíjense cómo la Biblia en Ageo, capítulo 2, verso 9, quiero que vayan ahí porque quiero que entiendan bien este punto de la cobertura. Vayan a Ageo, capítulo 2, es uno de los profetas menores, por lo tanto el libro no es muy grande. Capítulo 2 y versículo 9. ¿Qué es lo que a qué le da Dios cobertura? Dios le da cobertura a lo glorioso. ¿Sí? Y a la iglesia, amados hermanos, y le ha trazado un camino de gloria. Ageo, capítulo 2, verso 9. Dios protege lo glorioso. Y la iglesia es una entidad gloriosa, terrenalmente hablando. ¿Por qué razón? Porque está siendo preparada como la novia para llegar a ese momento en el que va a ser levantada, va a ser raptada, va a ser arrebatada. Amén. Amén. Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa. Dios, en la cobertura de Dios desde los cielos, protege la gloria de la iglesia. Y para eso ha establecido pastores en las iglesias, para que a través de la autoridad pastoral, a través de esa cobertura pastoral, la gloria del Señor tenga un escenario, tenga una plataforma donde a través de la santidad, de la adoración al Señor, de la sujeción al Señor, nosotros podamos tener ese contacto de rendición con Él. Amén. Ahora usted dirá, por eso lo dice el Antiguo Testamento, porque el Señor se manifestaba en una nube, ¿no? Déjeme
que le lea lo que dice Romanos capítulo 9, verso 20 al 23. Vayan conmigo, por favor. Yo se los voy a leer audiblemente y ustedes lo leen ahí. Romanos, eso lo escribió el apóstol Pablo y se lo escribió a la iglesia de Roma. En el capítulo 9 y verso 20. A los que están en casa también, por favor, ahí en las escrituras, me dicen amén los que están en el templo para que los oigan, sepa que están ahí. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esto es dentro de la iglesia, oye. Cuando habla de los vasos de ira, es dentro de la iglesia. Está hablando de los gentiles. Las naciones gentiles ya tienen el juicio sobre ellos. Pero cuando habla de los vasos de ira, está hablando en la iglesia. ¿Amén? Pero dice, pero esto es lo más importante para nosotros de acuerdo al tema. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Así es que la iglesia como cuerpo de Cristo y usted como un hijo, una hija de Dios, somos vasos para gloria. Pero para ser vasos para gloria y que la gloria se derrame en nosotros, amén. Fíjate que cuando el Señor saca a Israel de Egipto, lo que Él muestra a través de la nube es el poder de Dios en la nube, pero no tenía dónde asentar su gloria, sino hasta que el tabernáculo es construido. Cuando el tabernáculo es construido, entonces Dios, la gloria Shekinah, desciende en el lugar santísimo. Amén. Antes no. Antes se manifestaba como una sombra, darles sombra durante el día y darles luz en la noche. Amén. Pero cuando Él manda a construir el tabernáculo que conocemos como el tabernáculo mosaico, entonces la gloria del Señor dice que se derramaba allí en el propiciatorio, en el lugar santísimo, hasta que había una cobertura para el hombre también, y dentro de la cobertura que Dios les daba a través de la nube de día y esa columna de fuego de noche, hasta que el tabernáculo mosaico estaba construido, entonces Dios desciende con su presencia, porque ahora hay una cobertura. Porque ahora ya hay sumo sacerdote, ¿verdad? Ven, ya hay una autoridad establecida para que ese sumo sacerdote vaya y entre al lugar santísimo una vez al año y él ministre delante de la presencia del Señor. Y entonces la gloria del Señor se derrama. ¿Por qué no la gloria del Señor se derrama en unos lugares y en otros no a través de visitaciones del Señor? Porque la cobertura no está siendo respetada como debe ser respetada. Porque la cobertura, aunque está físicamente, la cobertura puede no estar haciendo la cobertura su trabajo. O puede la cobertura no ser la cobertura que Dios establece para ese lugar. Pero todo creyente, la iglesia debe de vivir, en tanto somos levantados hacia ese lugar mayor, debe vivir bajo la cobertura espiritual de la autoridad puesta por Dios. Amén. No es rendirle cuentas. Si usted quiere lo hace, porque al final es bueno. A alguien tenemos que rendirle cuentas. Porque una de las deficiencias que hay en la iglesia, en el creyente moderno, es que no le gusta rendir cuentas. El problema que tiene el cristiano moderno que no le gusta rendir cuentas es que va a tener que rendir cuentas de todas maneras a Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor, mire lo que Pablo dice ahí en 2 Corintios 4:7. Vaya conmigo porque necesito que vea la Biblia y que usted mismo lo vaya entendiendo lo que es la cobertura espiritual. Debemos de tener cobertura, ¿verdad? Ahora, no llegar a los extremos de decir, bueno, si no, ¿quién es su cobertura? Si no tiene cobertura, y si este no tiene cobertura, no se trata de entrar en una discusión de que si tiene o no tiene cobertura, sino es el punto central de lo que para nosotros representa esa cobertura. 2 Corintios capítulo 4, verso 7.
Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El que está a la par de usted es barro. ¿Sí? Su esposo, su esposa es barro. ¿Mm? La Biblia así lo dice. Amén. Son frágiles. Miren, nuestro cuerpo es frágil. Usted puede tener al experto en artes marciales y un tipo que se levanta 3, 4 metros en el aire y usted le dispara con una 32 y lo mata. O se cae de algún lugar, usted va caminando y se cae y resulta que se cayó a la orilla del precipicio y se acabó. Amén. Entonces somos vasos de barro frágiles. Mire qué necesitamos para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El contenido. Es que mire, no es solo el cuerpo nuestro, no es solo lo que aparentamos ser en algún momento exteriormente, sino lo que determina quién es nuestra cobertura, es el contenido que está dentro de nosotros. Por eso dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tiene usted en su corazón? Si tiene rebeldía, le va a salir la rebeldía por la boca. Si tiene sujeción, obediencia, rendición, usted va a ser una persona que va a trabajar su vida en este paso temporal por la tierra bajo sujeción a la cobertura que tiene. Amén. Y eso implica obediencia. Obediencia a lo que se le está pidiendo que haga. Porque tenemos que llegar a la conclusión que es la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo cobertura y entiendo mi cobertura cuando obedezco la voluntad del Padre. ¿Sí? O sea, usted dice, bueno, entonces, pero si yo tengo la cobertura de un pastor o de un ministro, pero la Biblia está aquí y yo es a Dios a quien le debo cuentas. Sí, pero muéstrelo obedeciendo a Dios. Y si usted obedece a Dios, va a obedecer a su cobertura terrenal. Porque usted sabe que esa cobertura fue ordenada por Dios. Amén. Ahora, hay una cobertura. Fíjese bien que la cobertura salva. La cobertura salva. Mire, si Natán no le dice a David lo que hizo, Dios hubiera juzgado a David directamente. Pero Natán, el profeta, fue con David y lo corrigió. Ya lo hablamos de esto. Amén. Y vaya conmigo a ese Salmo 51:5, solo para que veamos qué fue lo que pasó ahí. Y en ese Salmo 51:5, usted ya sabe que es un salmo penitencial, le hemos llamado, hay 4 salmos penitenciales en la Biblia, y este es uno de ellos. En ese Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. O sea, la cobertura salva también. La cobertura ayuda. ¿Por qué? Porque confronta con el pecado. Mire, una de las tareas del pastor es confrontar a las ovejas con el pecado. Usted dirá, pero yo no le doy permiso que me confronte. Pero si Dios me dice que te confronte, yo te voy a confrontar. Te guste o no te guste. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tengo instrucciones de Dios de confrontarte para que tu vida sea una vida que camine en santidad. Para que no te vayas a despeñar, para que no te vayas a ir en el abismo y para que no, creyendo que eres salvo, te vayas a perder. Porque si decidiste practicar el pecado, la cobertura te detiene para salvación. La cobertura te corrige para salvación. Amén. Por eso es que tenemos que tener esa cobertura. Por eso es que debemos de reconocer que es bíblicamente, la cobertura es importante para nosotros. No es, la iglesia es un centro de recreación, un centro de diversión, un lugar a donde voy para cumplir. La iglesia debe ser el templo, la reunión de los santos debe ser un lugar de regocijo, de gozo, de alegría, porque este es un preámbulo. Lo que estamos viviendo cada domingo, amados hermanos, es un preámbulo de lo que vamos a vivir en las bodas del Cordero. Cuando nos veamos allá todos juntos en las mesas y esté el Señor Jesucristo sirviendo en la mesa, pero es la iglesia. Porque ¿de qué formamos parte entonces? Amén. Vayan al Salmo 27, unas páginas ahí para atrás. Y en ese Salmo 27, en el verso 5,
vamos a ver la protección, cómo el Señor protege. La cobertura también protege, porque es una designación ministerial del Señor. Por eso es que cuando en Efesios, en el capítulo 11, se habla de los ministerios, se dice primeramente apóstol, después profeta, luego evangelista. Si quiere saberse de memoria los ministerios, agárrese la mano y usted la agarra. Pastor y maestro. Dice que es el único ministerio que tiene dos funciones. La Biblia lo dice así, es el de pastor. Dice pastor y maestro. Amén. Entonces, usted no busque un pastor, porque la gente no va a andar un pastor que solo los motive y les diga. Ay. Eso, hay un montón de motivadores en el mundo. Usted debe buscar un pastor que sea maestro de la palabra también, para que usted crezca, espiritualmente crezca. Mire, deje de andar guanaqueando, hombre, con estos motivadores. Y, que habla de bonito. Sí, pero no te está diciendo nada. Las mujeres creo que tienen una buena experiencia de eso, ¿verdad? Que en algún momento, cuando eran jovencitas, en su noviazgo, el que las tonteó fue el que mejor hablaba. Y se quedaron con el que no hablaba tan bien. No, no es bromeando, no. Pero tiene un corazón precioso. Miren lo que dice ese capítulo 27 y verso 5. Dice la palabra ahí, porque en su enramada me esconderá en el día del mal. ¿Ah? ¿Verdad que es cobertura? ¿Verdad que es cobertura? Si no lo entiendes, te hacía ahorita en la cabeza. Porque en su enramada me esconderá en el día del mal. Me ocultará, miren cómo lo define, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo. ¿De qué está hablando? De cobertura. Una persona que no está bajo cobertura, que no va a la iglesia, que va cuando quiere, que dice, esto es la iglesia, yo tengo mi relación personal con Dios. Ahí les voy a leer lo que Romanos dice en el capítulo 13. ¿Cuál es el estado de esa persona? Terrible. Pero mira lo que dice ese Salmo 20. Es que a veces nos gustan las cosas así, muy bonitas que se van a prosperar. Nos gusta. Pero mira lo que dice aquí. En su enramada. ¿Por qué están ustedes vivos después del COVID? Y a varios de ustedes les dio el COVID, ¿o no? Y verdad que más de alguno tuvo miedo de morirse. Si no, le pregunto a la esposa y van a ver que ya me muero, mi amor. Pero están vivos. ¿Por qué? Porque en su enramada los escondió el Señor en el día. Algunos ni nos dio. Pues a ver, tal vez sí, pero pasamos de largo. Me ocultará en lo reservado. Mira, un lugar especial donde te esconde. Cuando nació Jesús, ¿lo llevaron a un lugar especial? ¿Nació en un lugar especial? No, nació en un pesebre. Ya la pastora les contaba cómo eran los pesebres en ese tiempo. Un montón de cosas. Sucios, oliendo a cualquier cosa. Pero a ti, a mí, que estamos bajo cobertura del Señor primeramente y que aceptamos la cobertura ministerial que Dios nos da a través de los ministerios que Él ha levantado, y el ministerio pastoral dice que Él me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, como que te llevan a una suite, ¿verdad? Tú llegas y dices, mira, venga, se lo vamos a dar una suite. Es que, pues sí, el Señor, cuando un cristiano funciona bajo cobertura, ese cristiano está en lo reservado del tabernáculo del Señor. No es la iglesia, tú puedes decir una iglesia pequeña. Yo le comentaba a algunos de los hermanos esta semana y le decía, porque estábamos hablando de la cantidad de la congregación. Y le decía, ¿sabes tú cuáles son las razones por las cuales? Yo lo sé, porque Dios me lo ha dicho. Algunas personas no vienen a esta iglesia o no quieren venir a la iglesia porque les da vergüenza que la iglesia sea pequeña. Les da vergüenza. Lo que tenemos que ver es la cobertura. ¿Qué quiero yo? Yo a veces le digo a los hermanos, miren hermanos, si usted quiere un profeta, pues vaya a buscar una iglesia donde el pastor sea, donde el que dirige sea profeta.
¿Usted quiere un evangelista? Vaya a una iglesia, congréguese donde el que dirige sea usted un evangelista, porque le va a enseñar eso. No estoy diciendo, váyanse aquí. No, estoy diciendo, si tú quieres ser evangelista y tú tienes ese llamado de evangelista, pues tienes que buscar a ese hombre que te dirija en el evangelismo. Pero si quieres que te pastoreen, que te cuiden, que te protejan, que oren por ti, que intercedan por ti, que estén pendientes de ti, que te pregunten por ti, que estén constantemente curándote las heridas, pues busca un pastor, busca una iglesia donde hay un pastor. Si quieres aprender la palabra, busca una iglesia donde el pastor sea un maestro de la palabra. Esa es la cobertura, me pongo bajo la cobertura magisterial, o me pongo bajo la cobertura profética, o bajo la cobertura evangelística, o bajo la cobertura apostólica, si en algún momento quieres una cobertura totalmente apostólica. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, dice, en su enramada. ¿Qué le recuerda a eso de la enramada? A la mujer tsunamita en Cantar de los Cantares, ¿sabes? Fue preparado específicamente para eso. De hecho, la palabra cobertura dice hacer una protección con ramas. Dije ramas, no ranas. ¿Eh? Ahora, fíjate bien. Cuando un servidor, alguien que sirve, como los hermanos, las hermanas, que sirven como mujeres también, deben estar preparados porque están recibiendo la cobertura por la dirección de Dios, bajo la unción de Dios, porque así dice el Salmo 133 que viene, ¿verdad? Dice que viene como aceite, esa unción. Viene primero sobre aquel que está ordenado sobre la casa ministerial y luego empieza a descender sobre los demás. Entonces, para eso debe haber una preparación. Para eso debe haber una consagración también a la iglesia. No se trata de una elección muy personal porque está más cerca de mi casa o porque si no es donde el Señor te llamó a ponerte bajo cobertura. Ahora, fíjate bien. Si la persona no está bajo cobertura, está en la iglesia, físicamente, pero no acepta la cobertura y no es, por lo tanto, no está bajo cobertura, hay áreas que el pastor de esta iglesia no puede cubrir. Una persona que no acepta la autoridad del pastor, que no acepta, estoy hablando específicamente del pastor porque es lo que es en general tiene. El pastor no lo puede cubrir en cuanto a su servicio como ministro, porque la persona no se deja servir. El pastor no lo puede cuidar, porque la persona ni llega, porque no la ve. ¿Cómo para cuidarla si no la miro? Por eso creo que esperan tan ansiosamente la inteligencia artificial para que los cuiden de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo el consejo? ¿Cómo lo aconsejo si no lo veo, si no me pregunta, si no viene? Hace muchísimos años tuvimos un pastor nosotros y cuando uno le decía algo y le decía es que no, como ustedes no oraron por mí, decía, y a uno le contestaba, él le contestaba a uno, sí, yo jamás voy a contestar de esa manera. Decía, yo no soy adivino, le decía. Queriendo decirle, si ustedes no me cuentan como, amén, no es una buena respuesta, pero en algún momento lleva algo de verdad. Y luego la oración. ¿Cómo sé por qué voy a orar si tú no me dices, no llamas? Porque no reconoces la cobertura. Si no te comunicas es porque no reconoces la cobertura. Se lo cuento a otros. El problema es que la Biblia dice que si tú estás poniéndote bajo el cuidado de otra persona, tú te estás haciendo en alguna forma esclavo de esa persona. Entonces, no le cuento a quien le debo de contar. Entonces, no hago mi cobertura. Por eso dice Proverbios 18:12, lo leo rápidamente. Al necio no le complace el discernimiento. O sea, al necio no le complace el saber qué dice aquí. El necio va a preguntar a otro lado. Pero no le interesa lo que dice la palabra. No le dice al necio. ¿Por qué? Porque no quiero hacer lo que ahí dice, ¿verdad? Dice, tan solo hace alarde de su propia opinión. Ahora, una de las ventajas de la cobertura es que la cobertura restaura. Cuando me caigo, cuando me quiebro, cuando me resbalo, dice el mismo David, dice, ¿verdad? Por poco y resbalaban mis pies.
No dará mi pie al resbaladero. Es cuando doy esos golpes así de pronto en mi caminar y necesito ser restaurado, o cuando caigo en pecado, cuando me voy entre el pecado, me ensucio con el pecado. Y entonces voy con mi cobertura para ser restaurado. ¿Mm? Porque a veces no sé ni cómo pedir, a veces no sé ni cómo orar, a veces no sé ni qué decirle al Señor. Y a veces tengo tal vergüenza de haber pecado que no sé ni cómo empezar a hablarle a Dios. La cobertura me ayuda en eso, mi cobertura espiritual me ayuda a guiarme, a dirigirme, a levantarme, me levanta los brazos, porque tengo esa cobertura, tengo ese recurso espiritual que Dios me ha dado. Amén. Bueno, venga conmigo por favor al libro de Hebreos, en el capítulo 3, por favor, del libro de Hebreos. Vamos a ver un poco más acerca de lo que el escritor a los Hebreos hace y nos llama la atención sobre esto en el capítulo 3 y versículo 1 del libro de Hebreos. Amén. Me dicen amén cuando estén ahí. Por tanto, hermanos, dice, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia. Entendemos que le está hablando a la iglesia. Santos, le está hablando a los cristianos. Participantes del llamamiento celestial. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Nuestra profesión, dice. Consideren a Jesús. Si considero a Jesús como todo el poder, por eso dice que el poder, la gloria, la exaltación le es dada a Él. Pero Él delega hombres para que estos hombres ejerzan un ministerio que permita ser los brazos de Dios aquí en la tierra a través de esa cobertura espiritual. Amén. Ahora, hay un problema aquí, es importante la sujeción. Sujetarse no es una mala palabra. Sujetarse es simplemente estar dispuesto a obedecer. Amén. Alguien me decía hace algunos años atrás, me decía, ¿por qué a unos, por qué a mí no me va bien? Y yo he venido a consejería con usted. ¿Y por qué usted ve cuenta y usted a veces, yo veo a veces en la congregación, hermanos que les va bien? Y la respuesta es muy sencilla, obediencia. Y esa fue mi respuesta. ¿Sabes por qué? Porque ellos obedecen y tú no. Yo te digo, me pedís consejo pero no obedeces. Eso significa que aunque vienes a pedir consejo, no estás considerando una cobertura con autoridad. Entonces pido pido consejo para ver si coincide con aquello que me dijo el brujo de la boca del monte, ¿va ustedes? Lucas 2:51 nos habla de la niñez y juventud de Jesús. Lucas 2:51 y habla de la importancia de estar sujeto. Y los jóvenes, miren, eso es importante que estén sujetos a sus papás jóvenes, para los jovencitos que están aquí. Importante que estén sujetos a sus papás. Puede ser que no les gusten algunas cosas que ellos les digan. Puede ser que no encajen dentro de su filosofía generacional, ¿verdad? Y usted dice, no, pero es que ya están viejos, ¿verdad? Y vos porque ya viviste, ¿va? Ahora déjanos vivir a nosotros, ¿verdad? Pues precisamente porque ya pasamos por toda esa revolcada que nos dio la vida, les aconsejamos y no queremos que pasen por allí. Amén. Así es que principalmente a los jóvenes. Miren lo que Jesús hacía. Dice, y descendió con ellos Jesús, sus papás, José y María, sus padres terrenales, ¿verdad? No como mandaron una cosa ahorita. Ahí para el Día de la Madre alguien mandó una cosa que dice, las mamás son tan importantes que hasta Dios tuvo una. Dije, a mi esposa, borrarlo de una vez, ni siquiera. Pero bien, dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret. Y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Mire pues, el Hijo de Dios se sujetaba a dos autoridades terrenales. Estuvo sujeto siempre. Porque cuando él empieza su ministerio terrenal a los 30 años, todavía en las bodas de Caná, su mamá le dice algo, ¿verdad?
O sea, él continuó sujeto. Eso es importante, jóvenes, su sujeción. Miren, sus papás cometen errores, van a cometer errores, pero sus papás están buscando en oración a Dios. Oigan a sus papás también. Tal vez algunas cosas no están de acuerdo ustedes con ellos, pero óiganlos, escúchenlos. Por lo menos buenas intenciones tienen. Los aman. Y el consejo que les dan, se los van a dar porque los aman. No porque quieran castigarlos y encerrarlos y que ustedes no disfruten de la vida como supuestamente ellos disfrutaron, ¿verdad? Pero si la vida hubiera sido un deleite para ellos, jamás hubieran buscado a Dios. La razón es porque la vida los revolcó. Amén. Muy bien. Ahora, fíjense bien que la palabra del Señor nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, que Él tenía toda la autoridad del Padre, porque Él tenía toda la autoridad del Padre, se sujetó a dos seres humanos como su autoridad y caminó en sujeción a ellos. Ahora, esto nos enseña que aunque no nos guste la cara del pastor o no nos gusta cómo habla, pero si Dios te puso ahí, sujétate a la cobertura. Sujétate a la cobertura. ¿Por qué? Porque la persona que se sujeta a su autoridad va a tener autoridad. Amén. Si tú no tienes autoridad, porque tú no te sujetas a la autoridad. Estoy hablando en general, pero aquí está, esto se sube a YouTube, es que estoy hablando hoy. Ahora, fíjense bien que la Biblia nos demuestra que una persona que no se sujeta a la autoridad o es insujeta, ¿sí?, recibe condenación. ¿Quieren que se lo demuestre? Vayan a Romanos, por favor, al capítulo 13 de Romanos. Si estoy sujeto, yo recibo capacitación de Dios, o me capacita Dios, me habilita Dios para tener autoridad, porque yo estoy bajo autoridad. Amén. Ahora, fíjate bien, Romanos capítulo 13, verso 1 al 2 dice, sométase, sujétese toda persona a las autoridades que gobiernan. No está diciendo una nación nada más, las autoridades que gobiernan todo en general, colegios, escuelas, empresas, todo. Sujétete todo, nos debemos de sujetar. Amén. Y el pastor dice, hermanos, el servicio es a las 11 de la mañana. Por favor, vengan, traten de estar a las 11 de la mañana aquí con nosotros, porque vamos a regocijarnos juntos. ¿Qué hago? ¿Me sujeto o digo, al pastor no sabe lo que yo amanezco? ¿Verdad? ¿Por qué les digo el cansancio? Porque esa es la gran excusa de estas generaciones, cansancio. Miren, aquí hay hermana manejó no sé cuánto, llegó a las 2:30 y era a su casa, después se viene en Manzanillo, el tráfico estaba tremendo, pero todos los que sirvieron ayer, aquí están, miren los hermanos, Albeño, Herrera, viven lejísimos, y aquí están, viven lejos, y aquí están. O sea, están cansados de servir en esa subidita. Si usted quiere probar, vaya, échese la subidita esa a pie, de estar subiendo y bajando, subiendo y deja sin aire a uno esa subida y al momento le tiemblan las piernas a uno. O sea que cansados sí están, pero aquí están, miren, aquí están. ¿Ve? O sea que el cansancio no es el problema. Mire lo que dice, pues, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos. Por consiguiente, dice, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se opone. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Amén. Así es que, jóvenes, si ustedes se resisten a la autoridad de sus papás y les dicen que ya están viejos, ya están rucos, no entienden, pues ustedes se están oponiendo a la autoridad de Dios. Aunque se equivoquen. Y ustedes, congregación, y los hermanos allá que van a ver este video y los hermanos que están en casa, si ustedes no se sujetan al pastor, ustedes se están oponiendo a Dios. ¿Amén? Y usted recuerde lo último, ¿verdad? Sobre sí recibirán condenación si se oponen a la autoridad. Miren que es tremendo lo que la palabra del Señor nos dice al respecto. Ahora,
Hablar de cobertura es un sinónimo de autoridad, hermanos. Es nuestra cobertura. Yo reconozco la autoridad de esa persona. Yo reconozco, miren, cuando nosotros salimos del Gaito, Ale que está aquí sabe que el Señor nos mandó, ya terminamos en el Gaito, el Señor nos dio 2 veces nos quisimos ir y renunciamos, ¿sabe? Y el Señor nos dijo, no, que sigan. Y al final, pues ni modo, ya llegó un momento que ya oímos, así Señor, es el momento salimos. ¿Saben qué pasó cuando salimos del Gaito? Después de estar pastoreando 11 años y un trabajo maravilloso que el Señor nos dio ahí, ¿saben qué hizo el Señor? Nos mandó a sentarnos a oír a otros ministros. Claramente, ¿verdad, Beatricita? Se van a sentar y van a oír a otros que yo veo. Y empezamos a sentarnos a escuchar. Ustedes no se imaginan para mí lo que fue eso, hermano. Fue un morir a mí mismo, la lucha de oír predicar y yo meneaba mi Biblia y hacía mi Biblia así. Yo quería estar ahí, o no, tal vez por el templo, sino que yo quería decir, pero no, seguir predicando la palabra. Quieto, quieto, espera y espera. Y así estuvimos casi el año, ¿verdad? 6 meses nos mandó el Señor a sentarnos a oír. Después de haber estado mucho tiempo ministrando, después de haber estado 11 años más ministrando, pastoreando. Pero mira, pues, aprendimos lo que es la cobertura, el respeto a la cobertura, la sujeción a la cobertura. Y que en la iglesia donde más duramos esos 6 meses, hubieron cambios fuertes. En ese tiempo el pastor se fue y dejó a su esposa como pastora. Entonces, eso nos dijo, se fue mucha gente, la mitad de la iglesia se fue. De verdad, una iglesia grande. Y nosotros también nos íbamos, hermano, ya estamos hablando, y nos dijo, siéntense y escuchen. Porque no se estaba enseñando sujeción a la autoridad, sujeción a la cobertura. Es lo que todos tenemos que aprender, porque si nosotros no aprendemos y no nos sujetamos a la cobertura, no vamos a tener autoridad, porque su cobertura es sinónimo de autoridad. Amén. Fíjense bien lo que el Señor hace cuando uno cobertura. Número 1, la iglesia tiene comunión, como iglesia tiene comunión. Es una señal de cobertura, porque todos están viendo en la misma dirección a Jesús. Cristo, lo sirvo. Número 2, eso está en Hechos 2:42, hay versículos bíblicos. Una iglesia en cobertura se confortan los unos a los otros, es lo que dice 1 Corintios 16:18. Una iglesia bajo cobertura no deja de congregarse. Amén. Ya vieron que en la pandemia nos enseñaron, y ahí mi hermano Miguel nos enseñó, otros hermanos nos enseñaron a manejar equipo, Anita y José nos echaban una mano ahí, no, compren esta lámpara, compren este micrófono, pero no dejamos de predicar, hermanos. La iglesia Hechos de Amor no dejó de predicar, como muchas otras iglesias seguramente también. Amén. Ahora, no dejemos de congregarnos. Ese señal que estoy bajo cobertura. No dejo de congregarme. Iglesia, congregarme, ir a la iglesia el día domingo es de mi naturaleza, nueva naturaleza como nuevo nacido. Amén. Considerarnos los unos a los otros, saber cuando el hermano tiene necesidad, saber cuando el hermano está en una necesidad y lo consideramos también, no lo criticamos y decimos, no, es que el hermano no está pasando porque está en pecado. No, considerémonos los unos a los otros. Seamos piadosos los unos con los otros. Amén. Consolémonos los unos a los otros cuando se pierde a un ser amado, cuando el hermano está pasando por una crisis, consolemos al hermano. Dice Pedro, así como nosotros también hemos sido consolados en algún momento. Amén. Crecemos juntos en la congregación. Yo ayer le decía a una hermana hace un momento, miren, y lo hablamos con Beatriz en el desayuno, decíamos, mira, qué reconfortante fue para nosotros ver a los maestros, cinco maestros más sus ayudantes, ver dar su clase ayer en el Manzanillo, 270 y casi 80 personas, ¿verdad? ¿Tita cuántas mujeres? 52, Miguel, 43 jóvenes, Omar, 57, ¿quién me falta?
Normita, 50 y no, sigo sin oírte el segundo. 56, gracias. Oigan, esas son congregaciones, más de lo que está aquí sentado. Y Andreita también con los chiquitos, 50 pulgas, chiripas, ¿verdad? Y miren que la Andrea tiene don para eso, como lo tiene Tita, como lo tiene Miguel, Omar, ver esos juegos. Tienes hombre, por supuesto, le llevo 40 años, pues, pero yo no tendría la energía que tiene él para correr, bajarlas. Ay, yo no, de plano, qué bueno. Pero qué alegría verlos trabajando y con ese fundamento sólido de la palabra, porque no estaban cuenteando, estaban hablando la palabra de Dios. Una de las fortalezas y algo que les ha ayudado un recurso, creo que es el seminario bíblico para aprender. Aprendan la palabra, hermano. Miren estos hermanos, la capacidad que tienen para enseñar, hermano. Yo estoy contento, orgulloso. No sé qué, cuando yo sé, porque saben la palabra estos hermanos. Preparan bien sus estudios. Ahora, ¿por qué fueron? ¿Por qué vinieron a las 6:30 a preparar eso? Porque están en sujeción. Están bajo cobertura y reconocen la sujeción. Amén. ¿Me entienden, hermano? Pero no es solo ir al Manzanillo, ¿no? Decir, ahora vamos al Manzanillo todos. No, es el día domingo. Hermanos, vengan temprano, vengan a juntarse con... Es que no me gusta la alabanza. Entonces, si no te gusta la alabanza, no te gusta Dios. No te gusta tener comunión con Él. No te gusta la alabanza. Porque la alabanza es para Él. ¿Verdad? Pero es que a veces decimos, es que esa alabanza me hace sentir. Es para que tú sientas. Es para que el Señor se sienta y se vea glorificado en tu alabanza. No canten aquí, hermano, porque esto no es para Guatemala, hermano. Esto es para que Dios reciba la alabanza y la adoración. No para que tú, mire, hermano, ¿por qué no cantan unas donde nos movamos? Pues anda la flor del chinique, hermano, pero aquí no. Pues te puedes mover, podemos decir, bueno, a la vez. Bien, es un mover del Espíritu Santo. No digo que no, pero que no sea la motivación. La motivación es esa, amén. Crecer juntos en la congregación. Buscar la unidad del cuerpo de Cristo, dice. Preocuparnos unos por los otros. Recibir el cuidado de Dios a través de los pastores. Es que no me llamaron para mi cumpleaños. Mire, hermano, un padre de familia me reclamó eso. Me dijo, es que usted no amó a mi hija. La hija era una anigua. Usted no amó a mi hija para su cumpleaños. A su hija, háganle una cosa, un poco campero y ya. ¿Y yo por qué tenía que llamar a la hija para su cumpleaños, va? Y se fueron, por esto se enojaron, va. Y yo te amo a ti, y te amo a tu esposa, y ya, pero ¿cómo van a llamar a los niños yo? No es que no tenga tiempo, es que a veces no sé qué decir. No sé qué decir a los niños. Voy a llamar a Andrea, cuando me toque voy a poner a Andrea que lo haga ella. Muy bien, cobertura angélica, terminamos ya con esto. Fíjense bien. Hay una cobertura angélica para nosotros. Se ha discutido mucho si tenemos un ángel. Vamos a cuidarnos. No es el ángel de la guarda, dulce compañía. Pero sí hay un ángel asignado para nosotros. Cada uno tenemos un ángel asignado para nosotros. Amén. Y que habla. Ahora, mira pues cómo le habla a la iglesia. Ahí en Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. O sea, ¿de qué está hablando? De una cobertura angélica. En algún momento se dice también, no, es que era el pastor. Pero que yo sepa, cierto, Éfeso tenía pastor. Timoteo fue pastor en Éfeso. Pero que yo sepa, la Biblia no le llama al profeta, no le llama ángel. Si dice ángel, era ángel. Entonces hay una cobertura angélica sobre cada una de las iglesias. Tremendo. O sea que nosotros sí tenemos una cobertura. Ahora, no es para que nos distraigamos con el ángel que está, porque no sabemos ni qué tipo de ángel que está bajo la cobertura. Ni ponerse a pedirle al ángel, ¿verdad? No se ponga a hablar con los ángeles, porque sabe, a causa de eso, me consta, yo tuve a esas dos jovencitas en ministración, se habían endemoniado, porque en una iglesia de estas modernas les habían enseñado a hablar con los ángeles. Entonces, habían ángeles, nombres que son satánicos. Amén.
Así es que no hable con el Espíritu Santo, hable con Jesucristo, diríjase al Padre en oración. Pero aunque está el ángel, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los templos. Y mire, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. O sea, que la iglesia hecho de amor tiene una cobertura también angélica, hermano. ¿Mm? Tenemos una cobertura angélica en esta iglesia, hermano. ¿Sí? Mire, me decía, Miguel me decía, mire, toda la congregación con la que usted se usa, la única que es Normita. Y es cierto, ¿no, Normita? El Señor ha ido cambiando la congregación. Ahora nosotros decimos, no, cambiémonos de zona, vámonos a otro lugar donde haya más gente, vámonos, ¿no? El Señor, y unos días que nos movamos, aquí entonces trae nuevas personas, se van, vienen otras. Pero aquí nos mandó el Señor a nosotros a llenar una iglesia. Por el momento no, nos gustaría mucho que esto estuviera a reventar, pero nos llamó a formarlos y a enseñarles y a pastorearlos. Yo le decía a un hermano de jueves o viernes, no sé, el jueves, creo, le dije, nadie en la congregación, de esta congregación, de hace 14 años, ni hace 10, ni hace 8, ni hace 6, ni hace 4, ni hace 2, puede decir que nosotros no hemos estado en intercesión con ustedes. Pueden decir que nosotros nos tomamos vacaciones en el Manzanillo y dijimos, vayan ustedes, y nos quedamos nosotros. Pueden decir que nosotros hemos faltado 3 o 4 domingos para decirme, mi hermano, nos vamos de viaje. Ahí se quedan los hermanos, ven, sosteniendo la peña. A lo sumo, un domingo, por alguna situación muy especial. ¿Por qué? Porque Dios, yo no me estoy jactando, hermano, estoy diciendo, no, hermanos, apláudame, no. No, es que Dios nos llamó a pastorear una iglesia y un rebaño y a prepararlos y a capacitarlos para su encuentro con el Señor. Amén. Termino con esto porque tenemos ya que ir a... Miren lo que dice Números en el capítulo 14 y verso 9. Fíjese bien lo que pasa cuando se quita la cobertura. Porque en ese pasaje la Biblia nos enseña cuando se quita la cobertura de ese lugar. Porque tenemos que tener cuidado que en nuestra familia no sea quitada la cobertura porque nosotros somos insujetos. Y como yo no me sujeto a la cobertura espiritual que Dios puso sobre mi vida, entonces puede ser quitada de mi casa la cobertura. Números 14:9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado. Se les quitó la protección. Es como decir, se les quitó la... En Isaías 5 es el ejemplo de la viña. Dice que fue cercada, preparada la tierra, se construyó una torre de seguridad, se pusieron vigías. Pero por su rebeldía, ¿qué hizo el Señor? Les quitó la protección. Cuando un hombre, una mujer cristiano no se sujeta a la cobertura que Dios ha puesto, corren el riesgo y el peligro que Dios les quite su cobertura, no la del pastor, la de él. Se los puede terminar quitando. Usted dice, no, pero si la gente, mucha gente que vive bien. El problema es que no tienen cobertura. Y el problema es que en algún momento Dios les va a quitar. Y mire, si Dios les quita su cobertura, Satanás se va a dejar traído de una manera. Allí donde están ustedes, sean sujetos a su autoridad. Dice la Biblia, y en Romanos 13 ya lo leímos, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Usted lo que tiene que hacer es obedecer a Dios. Si obedece a Dios, usted va a obedecer a la autoridad que puso Dios, porque usted reconoce que esa autoridad es un agente de Dios, es un ministro de Dios, y usted va a obedecer a esa persona. Amén. Muy bien, estamos ya por terminar con esto. Solo quiero leerle un par de pasajes más. Cierro con esto. No le corresponde a ningún creyente juzgar a su cobertura. Que no le gusta, que se viste mal, que habla mal, que tiene esto, que grita, que habla muy quedito. A usted no le corresponde juzgar a su cobertura.
¿sabe qué sí le corresponde? Orar e interceder por su cobertura. Orar por su cobertura, Señor. Bendice, Señor. Ahora, las bendiciones, los beneficios van a ser de Dios para usted. Y el beneficiado va a ser usted, porque está honrando. Dice, aquellos que trabajan, dice Pablo, ¿verdad? Cuando dice, honren a los que trabajan en la obra. Honrenlos. No los critiquen, ¿verdad? Te lo voy a leer, como dice Pedro. Pedro, en la primera carta de Pedro, hay dos cartas. La primera, capítulo 5 y versos 2 al 4. Mire lo que el apóstol Pedro escribe, que él fue un pastor, él pastoreó iglesias, pastoreó grupos de personas por diferentes tiempos también. Y le habla al pastor respecto al rebaño, para que el rebaño no tenga nada de que quejarse respecto al pastor. Y dice, cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Ahí le habla al pastor. Para que esta congregación esté sujeta, el pastor tiene que ser un modelo de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Para esa sujeción. Y en otro pasaje, más adelante, atrás, Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5 y versículo 12 al 13, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Amén. Tengan alta estima su cobertura. Amén. No es que usted lo esté idolatrando y esté echándole flores a cada rato, pero tengan una alta estima, respete. Camine en unidad con su autoridad. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Ahí en casa, por favor, inclinen ahí su rostro donde están, amados hermanos. Oh, Dios bendito, Señor. Desde el principio tú estableciste un orden en una tierra que estaba en un caos. La tierra y el universo entero era un desorden, Señor, porque aquel que se rebeló contra ti le puso desorden, creó un caos, una anarquía en el universo y en la tierra misma, Señor. Pero tú, Señor, dice que tu Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo y empezaste a ponerle orden a todas las cosas, Señor, desde la creación hasta las responsabilidades del hombre acerca de la tierra, acerca de todo aquello que tú habías puesto en su mano, Señor, y le diste un orden, pusiste líneas de obediencia, líneas de sujeción, Señor. Y así la humanidad ha venido años de años y siglos de siglos. Y hoy como iglesia, Señor, la palabra ha sido predicada, enseñada a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, para que nosotros, si es necesario, corrijamos aquellas cosas que en algún momento han caído en anarquía de una vida cotidiana. No se trata de ensalzar al hombre, no se trata de idolatrar al hombre, Padre eterno. Tú no nos has enseñado eso, pero sí nos enseñaste que toda autoridad ha sido establecida por ti. Y nos enseñas, Padre, que como hijos amados, que como miembros del cuerpo de Cristo caminemos en sujeción a nuestra autoridad, a nuestra cobertura. Pero nos enseñas también, Señor, que si somos insujetos, acarrearemos condenación para nosotros mismos, Señor. Hoy queremos abrir nuestro corazón, Señor, en una disposición de caminar en sujeción a ti, primeramente, y en la línea de ordenanzas, de mandamientos, de estatutos y preceptos, caminar en sujeción a la cobertura que tú nos has dado, Señor.
Que podamos discernir, Señor, claramente entre el bien y el mal para que no seamos confundidos, turbados, desviados y desorientados a través de filosofías huecas y vanas, sutilezas de hombres, Señor. Queremos afirmar nuestro corazón, Señor, porque queremos estar preparados, Señor, para ese momento en el cual, ya sea que vivamos, o ya sea que muramos antes, Señor, estemos preparados para cuando suene esa trompeta, ese shofar, Señor, tuyo. Y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros los que vivimos seamos arrebatados juntamente con ellos. Dios Todopoderoso, hoy rendimos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra mala crianza, nuestras malas enseñanzas, Señor, de en algún momento, tal vez en ignorancia, nuestros propios padres nos dieron. Queremos sujetarlo a ti hoy. Queremos sujetarlo a esos mandamientos preciosos, Señor, de la obediencia. Si obedecieres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres todo lo que Él establece en su palabra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Padre eterno, alumbra por la luz de tu Espíritu Santo, Señor. Por ese fuego, Señor, de tu Espíritu Santo, por esa palabra que quiebra, despedaza la roca, esa palabra que es como fuego que consume, Señor. Que podamos hoy limpiar nuestro corazón de todo recelo, de toda envidia, de toda aquello que representa, Señor, una rebelión contra las autoridades que tú has puesto. Ayúdanos a caminar en sujeción a las autoridades allá afuera, en las empresas donde trabajamos, aún en la misma garita del lugar donde vivimos, Señor, que respetemos a ese guardia de seguridad, Señor, allí. Cada autoridad, Señor, el maestro en el colegio, el maestro en la escuela, Señor, la maestra, que la respetemos como una autoridad, Señor. Porque si estamos en sujeción, nosotros tendremos autoridad y poder tuyo para ejercer en esa posición y en ese lugar al cual tú nos has llamado en el cuerpo de Cristo. Espíritu Santo de Dios, revélanos. Allí en lo más escondido de nuestro corazón, revélanos, Señor, donde nosotros hemos sido soberbios. Donde nosotros hemos dicho, a mí ellos no me mandan. A mí ellos no me van a decir lo que tengo que hacer. Y que hoy menguemos y reconozcamos, Señor, que para que tú nos exaltes, primero nos tenemos que humillar. Para evitar que el enemigo gane ventaja contra nosotros, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano tuya, Señor, primero, y estar en sujeción, y aceptar la cobertura, caminar en obediencia, en fidelidad. Te damos gracias, Dios eterno, en el nombre bendito de Jesús por tu palabra. Que esa palabra, Señor, hoy quede atesorada en nuestro corazón, para que instruyamos a nuestros hijos y nos sentemos a hablar con nuestros hijos, pequeños, niños, adolescentes o preadolescentes, acerca de lo que es una autoridad, una cobertura bajo la santidad, bajo la fidelidad y la integridad de un corazón, de un padre y de una madre que quieren agradarte a ti en todo, Señor. Padre, gracias por la bendición que tú nos das de poder oír tu palabra, de poder discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, y disponer en nuestro corazón y tomar una decisión, Señor. Por favor, ayuda a los hombres cabezas de hogar. Ayúdalos, Señor, a ser obedientes a ti y a formar su familia como una familia temerosa de ti, en donde la prioridad siempre serás tú. En el nombre glorioso de Jesucristo.